Cierren los ojos un momento y procedamos entre todos a imaginar un mundo donde todo el contenido multimedia deba pasar por un filtro que impida la propagación de producciones clónicas, inacabadas, entre otros adjetivos opuestos al glamour. Algunos dirán que eso sería algo en pro de la discriminación, elitismo y otros adjetivos semejantes al autoritarismo. En efecto, todas esas descripciones serán más o menos ciertas, y a eso le decimos control de calidad. El contexto es claro para todo aquel que no sea un boomer o un vendedor de píldoras azules de la generación X o Zillennial. Sin embargo, algo que yo noto y me da un poco de miedo que casi nadie más note, es que todo lo relacionado con la inteligencia artificial no nos ha traído ningún dilema social novedoso. Parece una novedad porque, dejando de lado la ficción mainstream, el mayor entendimiento que se daba por sentado hace 10, 15 años de inteligencia artificial eran los NPCs de los videojuegos y los asistentes virtuales como Siri, Alexa o Cortana, todas inspiradas en el Jarvis de Iron Man. Pero lo cierto y verdad es que, analizando en profundidad las primeras pruebas de fuego sobre esta cosa que nos encanta llamar por su acrónimo seguido de un adjetivo peyorativo de habla inglesa, es fácil llegar a la conclusión de que en realidad todo este revuelo ha servido para promover el aceleracionismo sobre problemas sociales que ya teníamos desde la automatización de las fábricas, años antes del nacimiento de la generación Z, que muy probablemente serán relativamente mayoría en los que se escandalizan por todo este follón. No fue sino hasta el confinamiento del 2020, con todo esto de la educación virtual, que finalmente nos dejó ver la propagación de este problema a una escala visible para finalmente alarmar a los boomers y Xs. Antes de seguir con el paripé, es importante entender por qué la IA llegó para quedarse y por qué todos sus detractores están equivocados a nivel fundamental, pero igualmente seguirán con el negacionismo o minimalización como mecanismo para lidiar con el estrés de la vida real, no más porque el realismo es la ideología que menos mola y la más fácil de despachar como fatalismo o ser un doomer, más que nada para que los normies puedan mantener el muro imaginario para tapar la dura realidad que no están listos para afrontar. Los que me siguen a partir de este punto, gracias por seguir escuchándome, significa que además de valorar lo que tengo que decir, también tienes una resolución sólida para confrontar el prospecto realista sin desviarlo al doomerismo por el bien de una narrativa de propaganda insostenible. Primero, a diferencia de las fumadas que se inventan los tecnofumados de turno como el Bitcoin y los NFT, desde el día 1 la IA mostró un resultado tangible. El reclamo al que se aferran los detractores de la IA es cómo esta no sirve para nada o todo lo que hace lo hace mal. Y en efecto no voy a darles la razón, pero por el bien de su lógica voy a continuar con sus trenes de pensamiento para demostrar cómo el realismo se alza bajo sus techos con sus reglas. Vale, el montaje de la gente J es lo suficientemente feo para darle pesadillas a más de uno. ¿Significa eso que es inútil? Dejando de lado la obviedad de la mejoría por optimización que hace que el video de Hancock ya no produzca escalofríos en nuestros espinazos, el paraguas de esta lógica diría: sí, la IA puede pasarme locaciones de interés, instrucciones para gestionar una agenda, calcular mis impuestos de fin de mes o cómo cambiar un neumático. Todas estas cosas que a fin de cuentas son todas tareas mecánicas que son un tedio de hacer y que todos preferiríamos no tener que hacer, pero hacemos porque orden basado en reglas. También son inútiles, a pesar de ser el ejemplo más reciente para abogar por el cambio de un sistema educativo rígido basado en la retención memórica de datos anecdóticos que realmente no sirven para orientar a las masas a encontrar un empleo, que es la premisa de la misma. Desde la estandarización de los móviles que acabaron con la retórica que los boomers usaron contra la generación X para alegar que tenemos que saber cómo resolver ejercicios de álgebra compuestos paso a paso porque no siempre tendremos una calculadora en mano, lo cual hoy en día es totalmente falso, cuando hasta en los países denominados estados fallidos, los mismos civiles locales tienen móviles. Ese sistema educativo que día tras día no para de sumar opositores a sus arcas por razones que probablemente también compartes y te puedes sentir identificado.
También es ese mismo orden basado en reglas el que de toda la vida ha estado promoviendo este sesgo de menospreciar los trabajos azules o de cuello azul, por ser asociados a la clase trabajadora en favor de promover los trabajos blancos o de cuello blanco como los únicos que darán prosperidad y superación, a pesar de que estos en su mayoría son plazas de cubículos redundantes que desde las sitcoms de los 90s hacen chistes de cómo tanto son infelices o directamente solo fingen estar ocupados y nosotros tenemos a Wojak. Y eso es solo en la ficción de las comedias, ya ni hablemos de lo real que es la burocracia o los popularmente llamados mercenarios con portafolios. Esto es para responder bajo los términos de la lógica que proponen los detractores más comunes de la IA. Ahora hablemos de lo que aporta la IA bajo el paraguas de la lógica realista, muy alejada de las urderías progre-woke. Y sí, me inventé ese término para separar a las caricaturas vivientes de la buena gente de bien con alineamientos de izquierda. Así es, puedo admitir que el socialismo en el papel puede funcionar. El problema es cuando el británico o el yanqui de turno toman a alguien como ¡Josefina! Incluso si nos atenemos a la idea de que la IA no funciona como una Wikipedia más inmediata por la misma razón que la Wikipedia también puede dar información errónea, lo triste y verdad es que lo mismo se puede alegar de cualquier investigación que realice cualquier ser humano rebuscando fuentes rebuscadas que al final del día todas están sujetas a sesgos personales que de manera casi eventual, a menos que se esté tratando de factos tan comprobables como tangibles, también pueden tirar a errores, aunque sea de forma casual pero no menos eventual. Razón por la cual lo cierto y letal para cualquier sistema educativo es y siempre ha sido tener que afrontar la duda existencial de por qué poner a todos los estudiantes a realizar una tesis de conceptos que ya han sido resueltos, catalogados, y ahora se transcriben en automático mucho antes de que yo empezara a escribir estas palabras. Porque al final del día la cruda realidad es que a todos nos han tenido que vender la pantomima de romantizar todas las profesiones de color blanco o cuello blanco. Incluso cuando éstas se prestan para poner a personas ingenuas y vulnerables a operar de chivo expiatorio o sonda de atención para ciertas personas muy malintencionadas puedan lavar dinero y hacer que parezca como una obra de caridad. Dicen que la IA deshumaniza la labor humana, como si esa no fuera la premisa de nuestro orden basado en reglas que todos damos por sentado sin tener que reconocerlo o denotarlo. Por favor, no nos engañemos. Contrario a lo que los discursos moralmente altruistas quieren hacernos pensar, trabajar en líneas de instrucciones mecánicas solo es romantizable hasta que una máquina lo hace todo de forma más eficiente. Es decir, realmente vamos a tragar sin vaselina esa escena de la intro de Top Gun Maverick donde Tom Cruise se baja a 2 jets pilotados por IA cuando literalmente estamos viviendo en un mundo posverdad, posmoral y muy pronto pospatriotismo. Gente, alegar la humanidad del trabajador para luego estar dispuesto a cobrar a justos por pecadores son conceptos que no pueden ir de la mano, es una u otra. Y yo conozco a demasiadas personas a las que se les cayó el pelo cuando vieron los primeros pasos de las versiones comerciales de Midjourney y ChatGPT para 3 doritos después maldecir al taxista o el recepcionista y alegar cómo ya no pueden esperar a que lleguen los Terminators a que se encarguen de conducir los coches y atender el teléfono. Pero da igual cuánto me esfuerce en presentar lógica y trenes de razonamiento porque al final del día lo que mola es hablar de los sentimientos o la humanidad en el sentido grandilocuente de la palabra. Y no es que no lo entienda porque como el buen realista que soy literalmente me corresponde comprender la mentalidad ajena. La cosa es la siguiente, todo este altruismo que se alega por el arte
como reflejo de la humanidad para luego hacer reclamos tan rimbombantes y a su vez lapidarios como dos puntos. Si el arte se define como la expresión de la creatividad humana, entonces la inteligencia artificial sería incapaz de hacer arte, dado que ésta basa su funcionamiento con algoritmos para hacer búsqueda de datos ya existentes, los mismos que ya fueron introducidos a la red de búsqueda por nosotros los seres humanos. Por tanto, la inteligencia artificial puede renderizar un collage de ideas ya existentes, mas no es capaz de formar una creación propia nacida de una voluntad con potestad de autodeterminación. Si lo que acabo de recitar parece una paja mental, es porque en efecto de eso se trata el abstraccionismo, y por desgracia la gran mayoría de sus practicantes no son conscientes de que en efecto están siendo abstraccionistas, lo cual nos lleva a hablar de... literal es lo que hacen los reseñadores cada que dicen corazón o alma. El término abstraccionismo sería de esas palabras que se entienden con solo escucharlas, pero debido al moralismo ahora a mí me toca explicar por qué estos entran dentro del espectro abstracto. Lo opuesto a la abstracción es lo tangible, y lo tangible en el mundo que vivimos requiere de pragmatismo porque la aplicación de conceptos sin valoración previa nos lleva a cometer errores históricos, unos con precedentes y otros sin precedentes. La cosa con los moralistas, que para el caso son los mayores detractores de la IA, no es la carencia de lógica basada en un principio fundamental para construir sus argumentos, y menos mal, sino el hecho de que todos sus argumentos se limitan a defender conceptos abstractos que van más asociados al existencialismo humano. Pero cuando se solicita una elaboración en el ámbito práctico, además de seguir augurando al virtuosismo que sigue siendo un concepto abstracto, a la hora de la verdad todo se resume en que la solución que proponen es preservar un status quo que ya de por sí es insostenible. De lo contrario, ni siquiera tendríamos esta conversación. Aquí es importante tener claro que hay una diferencia entre aludir a la abstracción para justificar una postura y proponer una contrapropuesta para resolver lo que en efecto es un asunto que necesita ser atendido. Como ese episodio de My Little Pony donde Applejack y su familia tienen este negocio de vender sidra como equivalente a la cerveza. Y la trama va de que estos no producen suficiente sidra para cubrir la demanda, entonces aparecen estos hermanos con su destilería móvil que saca sidra en un pispás. Una cosa lleva a la otra y al final todo se resuelve en una competencia de calidad versus cantidad. Y como es una serie infantil, esto tiene que terminar con la moraleja de tomarse el tiempo para hacer bien las cosas y bla bla bla. Applejack también reconoce que si no fuera por sus amistades no lo habría logrado y tal, pero la cosa es que como adulto uno ya analiza los matices tales como dos puntos. La máquina falló por ser forzada más allá de su capacidad y que en la vida real eso es algo que además de ser arreglable también se puede optimizar, o que la familia Apple no siempre tendrá disposición de todo el elenco para mantener el ritmo de producción, o por lo menos mano de obra competente, palabra clave. Y mi favorita de todas, que si bien la bebida artesanal hecha con medios tradicionales, aunque arcaicos, resultan en un producto más elaborado, no significa que la sidra producida por una máquina autónoma carezca de méritos cualitativos. Vamos, que la abuela fue la primera en poner el reclamo y resulta que luego de probarla hace como que le gustó. Lo que necesito que todos saquemos de esto es que en efecto es válido lamentar que la pérdida de un trabajo por la avaricia de las élites con sombreros de copa y bigotes de handlebar, pero no podemos ignorar el hecho crucial y comprobable de que ahora mismo la gran mayoría de los productos que se ponen a la venta pública han sido slop desde antes de ChatGPT, en gran parte por la democratización del juego de ordenador como el legado de Gabe Newell. Pero de eso nadie habla. La IA, como otro de tantos resultados de la carrera por la tecnología muy asociada al capitalismo que hace lo posible para contener lo que queda de este orden basado en reglas antes de la consolidación del nuevo mundo multipolar que parece que tendremos más pronto que tarde y menos mal, no se irá a ningún lado y seguirá mejorando y mejorando a tal punto en que como muy mínimo hará que las tareas mecánicas para hacer estas cosas que nos gustan se resuman a trivialidades puntuales. O me van a decir que hay pasión artística en renderizar
pasto. El slop seguirá porque gracias Lord Gay, pero lo más importante de todo esto es que si bien no hay que desearle la desgracia a nadie, también es justo decir que muchas de las personas que tienen acceso a estas profesiones de lujo, porque sí, estas son profesiones de lujo y no pienso dejar margen de ambigüedad para dar pie a debatir este concepto, muchos de ellos demuestran que no se las merecen, no por nepotismo sino por incompetencia, y desgraciadamente y gracias a la revolución de las redes sociales, ahora sabemos que en efecto hay muchos incompetentes que no son millonarios en una oficina en lo alto de un rascacielos precisamente. Pero por encima de todo esto es para los devs que ven o ya vieron peligrar el porvenir de sus carreras por la IA. Quizás sería válido poner en duda la posibilidad de que si unas capturas de IA Slop son todo lo que se necesita para ponerte a temblar como gelatina en trapecio, quizá es porque desde un principio no tienen o nunca han tenido nada genuinamente creativo o de valor que aportar a la industria, para la que tanto se llenan la boca de adorar por vocación. Nota aparte. Y ya para acabar esto es solo una duda que quiero dejar al aire para que entre todos lo podamos reflexionar. ¿Hasta qué punto se puede decir que tienen derecho los artistas a reclamar el robo de sus trabajos, o mejor dicho, los datos de sus trabajos para entrenar IA en contra de su voluntad, a pesar de que esos contratos que nadie lee ya pactan eso? Que muy curiosamente y potencialmente son los primeros en defender la piratería en la era de la sobreabundancia de contenido que tenemos. Mucho contenido a precio simbólico de fracción de dólar o gratis en varios casos. No quiero sonar argentino diciendo, che, en serio vamos a ponernos en esta boludeces. Pero es que en efecto esa es mi postura. ¿En serio nos vamos a poner en estas boludeces? Ya me imagino este siendo el ensayo más dislikeado, pero que no se diga que no leo ni me niego a abrir mi perspectiva en los comentarios. Solo pido a los abstraccionistas que si no pueden traer teoremas tangibles a la mesa de debate, por lo menos presenten abstracciones nuevas y no las mismas verborreadas de siempre, por favor.